para entrarle sin máscaras y que, entre otras cosas, periodista y conductora en Mañanera 360 a través del poderoso Canal 14, que ha establecido poco, sería decir, fortaleza a través de los medios públicos al lado de Azul Alzaga, sino también una gran labor periodística. Jorge Armando, te abrazo a la distancia, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido. Estimado Manuel, gracias por esta invitación, por la calurosa bienvenida. Ya sabes que te estimo mucho también, así que con mucho gusto le entramos al análisis de esto. Muchas gracias, querido Jorge Armando Rocha. Pues entrémosle sin máscaras. Verás tú que Felipe Calderón ya ha residido totalmente con visa dorada, por cierto, en Madrid. Esto quiere decir para residir y laborar también, no tiene ningún problema. Ya se encuentra en España, ya se encuentra en Madrid y por primera vez de lo que va el juicio de Genaro García Luna, da una declaración a medios de comunicación, no sus comunicados, estos que puede tuitear a la distancia al otro lado del charco, ahora palabras y texto. Yo lo veo exactamente igual, pero me llama la atención dos situaciones. Primero, la de los medios de comunicación. Si prestamos atención, Jorge, vamos a escuchar cómo una reportera española pues quiere sacar la nota, quiere preguntar cosas estrictas a Calderón y de repente se escucha una voz de alguien que no tiene acento español y que se puede intuir que son los corresponsales de los medios nacionales de acá. Continúe, señor presidente, continúe declarando. ¡Ah, caray! Entonces me gustaría que hiciéramos el análisis en esos dos sentidos, Jorge Armando, y viéramos el video completo. Vamos a ponerlo, adelante. Por supuesto, soy un hombre de leyes y desde luego respeto las resoluciones de los tribunales cuando actúan conforme a derecho. Yo en lo personal tengo muchas dudas del veredicto, porque hubiera esperado ver lo que tanto anunció la Fiscalía, ¿no? Videos, grabaciones, fotografías, estados de cuenta, depósitos, y la verdad nada de eso se exhibió. Todo fue en base a testimonios de criminales confesos, que por cierto, a la mayoría de ellos nosotros en nuestro gobierno perseguimos, capturamos y extraditamos. Usted en ¿Sí? se defendió, se defendió porque comentó que se ha instrumentalizado el fallo políticamente contra usted. Bueno, es evidente que hay en México una persecución clarísima de carácter político, mediático en contra mía, y que el fallo incluso se trata de utilizar para exacerbar esa persecución que es casi personal de parte del gobierno. Pero volviendo al tema, yo sí quiero enfatizar lo que he señalado. Yo soy un presidente que actúa conforme a la ley. Yo he sido el presidente que más ha combatido el crimen organizado en México, que no he dado ni tregua ni cuartel en el combate a los criminales y a todos los cárteles, incluyendo al llamado Cártel del Pacífico. De hecho, la prueba de ello es que los testigos, la mayoría de ellos que fueron utilizados en dicho juicio, fueron, como he dicho, perseguidos, capturados y extraditados por mi gobierno. Yo nunca negocié ni hice trato con criminales. Y sí defendí a los mexicanos con toda la fuerza de la ley, con toda la fuerza del Estado, y lo volvería a hacer, porque ese es el deber de cualquier ciudadano. Me duele a mí lo que está pasando ahora en México, me duele que nuestro país sea señalado en la manera que está siendo señalado por encubrimiento con los cárteles ahora. Y creo que eso nos obliga a todos a reflexionar cuál es la política correcta. La política de seguridad de mi gobierno no dependía de una persona. Era un equipo de seguridad integrado por marinos, policías, soldados, ministerios públicos. Había dependencias donde estaba Defensa, Marina, el CISEN, todos coordinados por la Secretaría de Gobernación. En el reclutamiento y operación de ese equipo se siguió la debida diligencia, tomando información de las dependencias de inteligencia mexicanas y americanas. En aquel momento, en el caso de este funcionario, era alguien que tenía años trabajando en la administración pública, en 2 gobiernos sucesivos, formado en áreas de inteligencia que son muy rigurosas en sus procesos de control de confianza. De manera tal que, pues esa es, en mi opinión, mis conclusiones. Desde luego que creo que hay mucho que mejorar en la vida pública de México. ¿Cómo cambia la vida, estimado Jorge Armando? Antes los presos y los prisioneros políticos acababan en Lecumberri. Hoy, pues están en Madrid. Son tiempos interesantes. ¿Tu opinión, Jorge? Gozando de cabal salud y vaya golpeado que se ve ya Felipe Calderón. Los años pasan, claro que los excesos cobran factura, por decirlo menos.
Y sí, estaba recordando una figura siniestra en los tiempos de Calderón. Max Cortázar era el coordinador de comunicación social y quien les decía a los medios qué preguntar, qué no preguntar, o sea, se ponía de acuerdo, solo llevaba a algunos a las giras con el presidente. Había un control absoluto, y esto hay que remarcarlo en medio del proceso que estamos viviendo, el cambio de paradigma en el cual hay mañaneras de lunes a viernes y el presidente pues básicamente escucha a todos, dialoga con todos. Se acabaron estos tiempos, este mundo de caramelo que ansía aún Felipe Calderón. Hay muchas cosas que decir, es un tremendo cínico. Le manda un guiño a Genaro García Luna diciendo: dudo del veredicto de su culpabilidad. ¿Por qué razón? Desde mi punto de vista se está tratando de curar en salud. Ya le dio miedo a Felipe Calderón lo que pueda hablar Genaro García Luna, porque como ya no tiene nada que perder su exbrazo derecho, como ya fue condenado y ya nada más estamos esperando el proceso de la sentencia, pues el incentivo que tiene para hablar García Luna es demasiado. O sea, él tiene que valorar si quiere pasar en prisión 50 años, es decir, el resto de su vida, o si va a cooperar con la justicia y dar a conocer exactamente lo que hacía. Me parece que García Luna es un hombre inteligente. Claro que no lo refleja en su lenguaje porque es monosilábico. Hay que destacar que por eso los propios narcotraficantes le apodaban la metralleta, solo responde sí, no, pero es un hombre hábil y seguramente planeó así su juicio. Dijo: yo no voy a hablar durante el juicio, si me declaran inocente, pues ya la libré, si me declaran culpable, entonces me guardo esa posibilidad de llegar a ese punto. Y Felipe Calderón está en medio del río, o sea, está muy nervioso en el fondo. Es el apestado Felipe Calderón, se le han ido los amigos. En el caso de España, claro que hay algunos empresarios que le deben algo, pero por ejemplo, cuando fue el juicio a García Luna, o sea, durante el juicio, pues lo invitó a Aznar a su cumpleaños, todavía lo invitaban a ciertas fiestas. Me parece que lo van a estar invitando menos. Esta fue, según entiendo, la invitación de un eurodiputado a un foro sobre aviación y turismo. O sea, lo podían haber invitado a Felipe Calderón a un foro sobre refinerías y medias bardas. O sea, este señor, todo lo que tocó en su sexenio lo deshizo. Imagínense, hablar de aviación y turismo, pues hubiera hablado de cómo le pavimentó el camino a Aeroméxico para quitar a Mexicana, para quitarle a la competencia. O sea, en cada rubro del cual hablemos de Felipe Calderón es un campo minado. Y bueno, pues insistir, en el caso de García Luna, él había guardado silencio. Yo creo que la nota es su persistente defensa. Y ya lo que estamos observando es defender a García Luna esperanzado en que García Luna se mantenga callado. Pero ¿por qué García Luna tendría que mantenerse callado? Si ya lo condenaron, si ya lo van a sentenciar, ¿por qué tendría que guardar silencio? Sabemos que fue una complicidad criminal, que García Luna no actuó por la libre, que a Felipe Calderón le avisaron una y otra vez de lo que hacía, le avisaron funcionarios del momento, de hecho funcionarios de alto nivel de la propia Policía Federal. Cuando dice Calderón que él combatió al crimen organizado y en particular al cártel del Pacífico o al cártel de Sinaloa, pues está mintiendo. Hay que recordar que a Vicente Fox se le fugó entre comillas, porque yo creo que lo sacaron. O sea, yo creo que pactaron con el Chapo Guzmán una millonada a cambio de su salida, y en el sexenio de Felipe Calderón, el Chapo estuvo durante todos esos 6 años fuera de la cárcel. Entonces hubo una gran simulación, y por eso también recordamos el testimonio del Diablo Beitia, este exfiscal de Nayarit, que dijo, pues en su momento, tanto García Luna como Calderón le dijeron al entonces gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, que se estaba equivocando al apoyar a Beltrán Leiva, que tenía que apoyar al Chapo Guzmán. ¿Qué más pruebas quieren que eso? Las transferencias, pues esas no existen. Nadie está acusando de tonto a García Luna. Ni modo que el cártel de Sinaloa, pues, dirija cheques a nombre de alguien o haya transferencias del señor Joaquín Guzmán Loera. Estos hombres se manejan en efectivo, con la dolariza, con esas que le entregaban en maletas de chorizo a García Luna, y Calderón, claro que lo sabía.
Las maletas de chorizo, ya se nos suele olvidar muchas cosas, Jorge. Y claro, me queda perfectamente claro que ningún cártel de este país está interesado en pagar impuestos como para facturar y hacer cheques a nombre de estos personajes. Jorge, ya mencionabas tú la defensa de García Luna, y paralelamente sale César de Castro, el todavía abogado defensor de García Luna, dando una entrevista a CNN, argumentando y planteando de que eventualmente se va a tener que tocar esa idea, prácticamente irremediablemente. No es una situación de vamos a ver, a lo mejor, probablemente, quizá, quién sabe, no. Algún día, en algún momento, es una opción que el equipo legal de García Luna, es decir, nada más César de Castro y él, van a tener que afrontar. Así lo dijo en una entrevista con CNN. Si te parece, vamos a escuchar para conocimiento previo de toda la audiencia y vamos con el análisis. Adelante, Adri. Una de las cosas que muchas personas se preguntan es si Genaro García Luna tuvo la oportunidad de colaborar con el gobierno. ¿Por qué no colaboró? Y si ahora, mirando la situación que está, y si tenía esa oportunidad, se arrepiente de no haberlo hecho. I guess almost every defendant has that opportunity, so I would say yes, he would have had that opportunity before. He did not, certainly. We went to trial. Regret? No, number one. Two, as the trial established, plenty of witnesses in the case had either cooperated or not cooperated, and then they chose to cooperate later, after their sentencing. There's two sort of ways to cooperate, before and after, at any time. Puede colaborar aún siendo hallado culpable y sentenciado. Él tiene información, pruebas, de que personas en un nivel más alto que él, vamos a decir expresidentes, sabían o estaban involucrados en aceptar sobornos, trabajar con narcotraficantes. ¿Por qué no presentarlo? ¿Por qué no hablar? Back to what I said before, that's an option. He can do that. He will know that that's an option. We will certainly discuss it. But number one, I think it's important to know that if he were to cooperate, any of the witnesses, just like at trial, there were plenty that cooperated after they had been sentenced. They're still convicted. It doesn't mean, okay, great, now your case is gone. He would still, so he can explore those options. He'll do that with me. He will, he's always kept his options open, as he should. Anybody should. You should know what you can and can't do. I'll talk to him about it, and we'll see what's next. Pues se va a ver, se va a revisar, y en palabras de César de Castro, pues lo único más arriba es justamente expresidentes mexicanos, a raíz de la pregunta planteada por la reportera de CNN, Jorge. Así es. Además, lo que nos refleja es que el señor García Luna, a decir de su abogado, pues no es inocente, porque el abogado ya no persiste en el discurso de no sabía García Luna, no es cierto que hubiera pactado con el cártel de Sinaloa, fue una blanca paloma. Ahí lo tenemos cuando daba sus informes en el marco de cada año, la rendición de cuentas. O sea, ya el discurso no es García Luna es inocente y fue una injusticia lo del jurado, sino estamos explorando todas las opciones, y sin duda es lo que va a suceder. Por ejemplo, en el caso de la Barbie, que se esperaba que hablara en este juicio contra Genaro García Luna, pues la Barbie está esperando precisamente eso, que pudiera cooperar en algún otro juicio para que le vayan bajando la condena. La Barbie, entiendo, le dieron por ahí de 80 años. Algo similar tendrá que suceder con García Luna. Si ya sabe que está contra la pared, en la medida en que él vaya dando información que tenga que ver con asuntos de seguridad nacional en México, y por supuesto con el hecho de que pudiera revelar el entramado y sobre todo todos los caminos conducen a Felipe Calderón, en esa medida lo van a tomar en serio, y él lo sabe. Ahora, hay otro factor, que es el de su esposa, que está siendo investigada también en México por lavado. Veremos cuál es la estrategia del propio García Luna en relación a su socia criminal, porque entendemos que muchos de los bienes están a nombre precisamente de ella, y creo que eso puede también afectar de alguna manera la estrategia. Si me preguntan, pues lo lógico es que hable García Luna. Yo creo que ya no tiene para dónde hacerse.
agotó el camino, o sea, agotó sus posibilidades, declarándose inocente. Nadie se la compró, el único que lo vio así hasta el final fue Raimundo Rivapalacio, me parece, ¿no? Leo Zuckerman también por ahí diciendo, a mí no me cuadra el juicio contra García Luna, o sea, solo algunos comunicadores que se deslumbraron en su momento con el búnker de García Luna y seguramente con otras cosas, pues lo vieron inocente, rechinando de limpio. Es un caso bastante delicado que no podemos dejar de subrayar y de insistir, porque nos refleja lo que fue, desde mi punto de vista, no un narcoestado, sino un narcogobierno, porque el narcoestado somos todos, incluyendo la sociedad. Y millones de mexicanos decimos, ¿y nosotros por qué? O sea, no nos juzgaron a los mexicanos, que esa es la narrativa que trataban de impulsar a algunas plumas, algunos conductores, el propio Rivapalacio. Ay, juzgaron a México, quedamos muy mal como país. No, no, no. Quedó muy mal Felipe Calderón, quedó muy mal Genaro García Luna y su camarilla, ese séquito que pactaron con la delincuencia. Si los mexicanos padecimos la guerra de Felipe Calderón, no la aplaudimos, no la apoyamos, estuvimos protestando en contra de esa militarización entendida como mátalos en caliente. Toda una simulación de ese régimen. Y bueno, pues también una nota al margen aquí, estimado Manuel, o sea, la obsesión que tienen estos expresidentes neoliberales con España, o sea, se fueron a refugiar prácticamente todos los más recientes, Salinas, ¿no? Peña Nieto, Calderón, que bueno, sabemos Calderón que tiene una relación directa con Iberdrola, con estos grupos que estuvo apoyando, y me llama la atención que ahora brinca dentro de la oposición, se autodestapa el día de hoy Gustavo de Hoyos, este empresario, o sea, para que nos quede clara cómo está la cosa, ¿no? La crisis de la oposición en este país. Gustavo de Hoyos, que su único mérito, recuerdas, estimado Manuel, la audiencia, fue acusar a López Obrador con el rey de España, con Felipe VI. Le dijo en un foro con empresarios españoles, oiga, tenemos a un loquito aquí, a un populista, ayúdenos, casi mándenos a alguien, a un emisario, a algún emperador, reconquisten México, no es posible lo que padecemos. O sea, entonces, esta visión de que México se va a solucionar a partir de España, desde España, me parece que es lamentable, ¿no? O sea, nos habla mucho también de la clase política que padecimos. Claro, y sobre todo, digo, abundando en este aspecto de España, pues hasta hace unos años con la creencia de que era un santuario seguro, ¿no? El salvoconducto para no solo expresidentes, también gobernadores, alcaldes, y bueno, los propios Moreira, nos acordaremos de que incluso Humberto estuvo preso por algún tiempo allá en Europa, pero lo cierto es que actualmente ya ni siquiera es un santuario seguro. Hace unas semanas aparecieron balas afuera de un restaurante que es propietaria justamente la hija de Carlos Salinas de Gortari, allá en Madrid, España. Entonces, estas son el tipo de cosas que se interpretan como amenazas ya desde España, o bueno, en el caso de Enrique Peña Nieto la ha tenido un poco más leve, nomás me lo abandonaron al licenciado Peña, está un poco deprimido en estos momentos Enrique Peña Nieto, pero en el caso de Felipe Calderón, ni siquiera hace tanto sentido, porque es solamente él. Margarita está acá, sus hijos están acá, es solamente él, es una especie de, pues, asumir el exilio personal como lo hizo Porfirio Díaz en su momento. Nadie corrió a Porfirio Díaz se fue por voluntad propia, así como lo hizo Felipe Calderón, justamente al mismo destino, Europa, Jorge Armando, así que resulta muy interesante en ese aspecto. Jorge, ahora pasemos al lado de la defensa, no la de César de Castro, sino la de nuestros políticos mexicanos. Mira que hay que tener muy mala suerte, o de plano es una tragicomedia en todos los sentidos de la misma expresión, para que Marco Cortés un día salga en video y le dé la instrucción a Jorge Romero Herrera del Cártel Inmobiliario en San Lázaro y a Santiago Krill de decir, no pueden acusarnos de García Luna porque García Luna no era militante del PAN. El simple planteamiento es para bobos, o sea, quien se lo crea, que Dios lo bendiga, porque es de lo más ruin para argumentar. Y que semanas después nos vengamos a enterar en la mañanera, a través de Pablo Gómez, que en 2015, cuando Gustavo Madero era presidente del PAN, se le dio un contrato a la empresa de García Luna y familia
por un melón de pesos. Entonces, hoy la defensa de Calderón y García Luna debería de ser intachable, debería de ser antiética en todo el sentido de la palabra, hasta que viene Kenia López Rabadán, querido, A ver, lo ¿qué respalda, dijo? Así tal cual. Santa, ni Juan Escutia, pues, cuando aventó con la bandera, así lanzada Kenia López Rabadán. Vamos a ver, escuchar, por favor. Venga, Adri. Mayolo, Calderón dice en España que duda mucho del veredicto en contra de García Luna. ¿Sabía el expresidente de las andanzas de su superpolicía? Y en el mismo tema, Víctor Mayen le pregunta, completando la pregunta anterior, afirma Calderón que el veredicto del caso García Luna es una muestra más de la persecución política y mediática en su contra por parte del gobierno de AMLO. ¿Usted respalda al expresidente en esta apreciación que tiene? A ver, me parece que es clarísimo que Felipe Calderón es un perseguido político. La cantidad de menciones que durante la mañanera a lo largo de esta administración se han hecho en contra de Felipe Calderón demuestran que para López Obrador, sin lugar a dudas, es un adversario al que persigue políticamente. Yo no tengo ninguna duda de ello. Y por supuesto, pues refrendo lo que he dicho. Es necesario que en este país se aplique la ley. Y no solamente se aplique para lastimar a la oposición, para perseguir a la oposición. Es necesario que se aplique la ley para generar justicia a millones de mexicanos que hoy están exigiendo que la haya. ¿Y así como la ves? ¿Quieres ser tu jefa de gobierno, Jorge Armando? No, bueno, Dios nos agarre confesados, no merecemos tal cosa los capitalinos, pero sí, utilizan este discurso de la persecución política, o sea, además es una estrategia ya, es un truco muy visto, ¿no?, de los panistas, que por un lado dicen, la ley es la ley, se aplica, no se consulta, pero ya cuando les quieren aplicar la ley a ellos, se convierten automáticamente en perseguidos políticos. Lo hizo Ricardo Anaya, Cabeza de Vaca, el más reciente Cristian Monreich. Entonces, bueno, lo que pasa es que siempre han mantenido un manto de impunidad, ¿no? Y en el caso de Felipe Calderón no tiene nada de perseguido político. A ver, un perseguido político, para acabar pronto, es Pedro Castillo, el expresidente de Perú. Lo sacaron, o sea, ganó por la vía democrática, le dieron un golpe de Estado y lo metieron a prisión. O sea, y si Felipe Calderón hubiera sido perseguido político de esta administración, perdón, me salió un segundo, si Felipe Calderón hubiera sido perseguido político de esta administración, estaría en prisión, o sea, no lo hubieran dejado salir ni siquiera a España. Hay que destacar que Felipe Calderón se va por voluntad propia. Entonces, han abusado de este discurso, pero la gente no es tonta. La gente sabe que si Felipe Calderón se fue a esconder a España detrás de Aznar, es precisamente por el miedo que tiene, y sobre todo de los Estados Unidos. O sea, Felipe Calderón, muy embajador, ¿no?, de el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1, muy embajador de todo lo que tiene que ver con el Checo Pérez, pero no se para cada que hay un gran premio allá en Texas, no se para en Estados Unidos porque tiene mucho miedo, porque él sabe lo que hizo. Él, pues, tiene una cola larguísima que le pisen, y que se una Kenia López Rabadán, creo que habla más de Kenia López Rabadán, de qué perfil tiene, porque quiere decir que ella es capaz de no ver las ilegalidades, no ver las injusticias, solapar a los amigos con tal de mantenerse como parte de una extradición política. Y ya decías esto de Marco Cortés, que ha dicho que García Luna no era panista. Bueno, pues es el que ideó la estrategia en contra de la inseguridad en los sexenios del PAN, ni más ni menos. Y además la ejecutó mal, de espaldas a la población, pactando con los criminales, llevándose dinero en efectivo. A ver, incluso quienes conocen más de la biografía de García Luna saben que él quiso ser candidato presidencial del PAN. O sea, lo que pasa es que ya no le alcanzaba, después de que le empezaron a reventar los problemas. También diría que García Luna y Felipe Calderón, pues tuvieron muchos cómplices en su administración, ¿no? O sea, personas que vieron para otro lado. Ahí está el caso de María Elena Morera.
quien era la dirigente de esta organización, Mexicanos Unidos contra la Delincuencia, que no solo recibió dinero de la Secretaría de Seguridad Pública a cargo de García Luna, sino que metió a su hijo a trabajar, entiendo, como particular del propio García Luna. Entonces hay muchos vínculos. Por eso el presidente López Obrador hoy en día les ha pedido el fuera máscaras, que se manifiesten como lo que son, que se agrupen, y lo que estamos observando es precisamente eso. Se han agrupado en un sector que se dedicaba simplemente a rotar una propia élite de poder, pero al final del día eran los mismos. A veces unos estaban tomando decisiones, a veces otros estaban del lado de los empresarios, pero siempre les iba bien, ¿no? A esa élite. Y en el caso de Kenia López, pues me parece que no tiene ni pies ni cabeza lo que plantea. Puede ser candidata, pero jamás va a llegar a ser jefa de gobierno, ¿no? Híjole, lapidario, y ojalá, toca madera, estimado Jorge Armando, que se haga lo que se plantea. Jorge Armando Rocha, yo te agradezco mucho, querido, tu tiempo, presencia y análisis aquí en Sin Máscaras a través de los Reporteros MX para compartirnos justamente tus reflexiones acerca de las más recientes declaraciones de Felipe Calderón, resguardado en Madrid, España. Querido, sé que son tiempos muy, muy gloriosos para los medios de comunicación independientes y públicos, como lo has demostrado con mucho profesionalismo, no solamente ya en los alternativos, que estamos próximos a tu gran participación en 24 horas con el maestro Vicente Serrano, sino también en Mañanera 360. Así que, querido Jorge Armando Rocha, ¿en dónde te podemos encontrar en redes sociales? En Twitter me pueden ver, un segundito, que me quiere entrar una llamada, ya la rechazamos. En Twitter me pueden buscar como @RochaPeriodista, también mi canal de YouTube, Jorge Armando Rocha, ahí subo algunas opiniones. Muchas gracias, estimado Manuel, espero verte pronto por allá, saludarte en persona, darnos un abrazo. Ya sabes que en el camino andamos, vamos a seguirle. Gracias, como siempre, también por estas invitaciones tan valiosas aquí a tu canal, y vamos a darle. Gracias, Manuel. Un abrazo del tamaño de Saturno, saludos azul, estimado Jorge. Es Jorge Armando Rocha hablando con nosotros sin máscaras a través de los Reporteros